Bueno, amigos, hoy día vamos a estudiar el tema el espiritismo moderno y las hermanas Fox. Como sabrán, el espiritismo es una práctica común en nuestros días y vamos a ver dónde se origina este tipo de prácticas. Vamos a hablar sobre el espiritismo moderno, no vamos a hablar sobre el espiritismo porque el espiritismo en sí es una práctica que es muy antigua y se desconoce exactamente la fecha de sus orígenes. Sin embargo, vamos a darle una aplicación bíblica a estas prácticas si realmente son verídicas o realmente estamos hablando de una falacia. Vamos a estudiar entonces, presten mucha atención en el siguiente video. Hoy en día el espiritismo está potencialmente activo en nuestros días y ha cobrado mucho impulso hace 2 siglos atrás. Se le llama espiritismo moderno, aunque las prácticas ocultas remontan a tiempos muy antiguos y pueblos lejanos. Vamos a repasar la historia del espiritismo desde su mayor apogeo desde el siglo XIX. El espiritismo es una concepción del mundo, la vida, el universo y Dios que se ha enraizado en nuestro planeta. Su presencia oscila desde los tiempos más antiguos y pueblos. Desde el siglo XIX, los movimientos religiosos con ideas espiritistas ya existían, tomando en cuenta que el espiritismo es tan antiguo como la Biblia escrita. La fecha de 1848 es la más importante para conocer el origen, ¿no?, de las actuales sesiones con los muertos y los mediums. Entre otras prácticas se llegaron poco a poco, pero fue en el año 1848 cuando comienza el máximo apogeo de estas reuniones y se hace mucho más grande, ¿no? Se hace más público. Entonces, claro que antes de 1848 ya existían otros movimientos. Un ejemplo tenemos los Shakers, ¿no?, liderados por Ann Lee. Ella decía ser la Madre Divina por la cual Cristo se reencarnó e hizo su aparición de su segunda venida, ¿no? Un poco fuerte, ¿no?, la definición. Bien, ellos practicaban la comunicación con los muertos, decían que podían hablar con su desaparecida dirigente, ¿no? En ese entonces ella no estaba con ellos. Bien, otro grupo tenemos en el estado de Maine, Estados Unidos, el grupo Alfred. Ellos practicaban el saneamiento, ¿no? Curaciones, ¿no? Otro de los más destacados espiritistas es Andrew Jackson Davis, nacido en el año 1826. Él practicó el hipnotismo y mesmerismo animal. Su mayor obra fue escribir 30 libros en estado de trance. La historia de las hermanas Fox comienza a partir de mediados del siglo XIX. En el año 1847 a 48 aproximadamente, empezaron a suceder los acontecimientos que hoy en día son conocidos y ahora es algo muy reconocido. Todo empieza en Hydesville, una ciudad de Nueva York. Una familia de hacendados de apellido Fox, conformado por Juan Fox y su esposa Margaret. Ellos vivían en una casa. Se mudaron el 11 de diciembre de 1847 a una cabaña que se ubicaba exactamente cerca de Hydesville, ¿no?, en Nueva York. Fue el 11 de marzo de 1848 cuando sucedieron los fenómenos paranormales. Se empezaban a escuchar sonidos extraños. Las hermanas, de nombre Margaret, Leah y Kate Fox, que era la más pequeña, esta última se atrevió a hacerle frente a la entidad que aún no estaba identificada. Bien, la pequeña Kate de 7 años decía a esta entidad: Señor, de pie hendida. Ella daba golpes con las palmas y esperaba que el espíritu respondiese. El mismo número que ella daba los golpes, también debía dar los mismos golpes, hasta que Kate cambió de táctica y empezó solamente a mostrar los dedos, esperando una respuesta en tono de golpes.
La sorpresa fue que sí podía hacerlo. Entonces se dieron cuenta que esta entidad pues podía ver y podía escuchar. Bien, la madre, que aún estaba desconfiada, hizo esta pregunta: ¿cuántos hijos tiene y qué edad tienen ellos? Pues bien, ella tenía 6 hijos y uno había fallecido. El espíritu le respondió, aseverando que realmente tenía 6 hijos y que uno estaba fallecido. Era auténtica su declaración, por lo tanto, se causó una gran revolución, llamaron a muchas personas y esto fue conocido en muchos lugares de Hydesville. Ahora, ¿de quién se trataba o a quién aseveraba ser él? Él decía ser el espíritu de un ambulante, un vendedor, que había sido asesinado por el inquilino de esa cabaña hace unos años atrás y que su cuerpo lo había enterrado a 10 pies de la bodega de la casa. Entonces, su nombre aseveraba ser Charles Rosna, nombre que jamás pudo encontrarse en el registro. Lo que sí pudo encontrarse fue el cuerpo del fallecido, mejor dicho, el esqueleto, en el lugar donde se había indicado. Eso ocurrió ya cuando las hermanas habían fallecido. La noticia dio la vuelta en Boston con el diario de esa ciudad. Después se multiplicó la noticia por todos los Estados Unidos. Finalmente llegó a Europa y desde ahí se ha ido distribuyendo por todos los lugares con el paso de los años. Bien, el momento había llegado y las prácticas hasta ahora ocultas se hacían ahora en reuniones públicas, comunicación con los espíritus, por medio de las hermanas Margaret y Kathy Fox. Ellas tenían la habilidad de comunicarse con los espíritus y la gente iba a pedir una sesión, obviamente previo pago. Pasaron los años y las hermanas Fox pasaron a ser famosas, mientras que el espiritismo ya se había extendido, ¿no?, por Europa, países lejanos. Aunque las precursoras de este movimiento sufrieron mucho a causa de este don, tuvieron problemas con las bebidas alcohólicas. Surgieron sociedades grandes espiritistas. El 27 de septiembre de 1893 se celebró la primera convención de sociedades espiritistas de los Estados Unidos y de allí se organizó la Asociación Nacional de Iglesias Espiritistas de los Estados Unidos de América. Las iglesias espiritistas tienen un decálogo de creencias que son como sus principales doctrinas. Aquí vamos a ver algunas de ellas. Ellos afirman la existencia e identidad personal del individuo después de la muerte. También anuncian que la comunicación con los muertos es una ciencia demostrada por el fenómeno espiritista. También dicen que las profecías contenidas en la Biblia son científicamente probadas por los canalistas y mediums. El espiritismo moderno ha ido evolucionando hasta convertirse en una ciencia. Asevera ser una ciencia por 3 argumentos en los cuales ellos defienden su posición. Ciencia porque investiga, analiza y clasifica los hechos y las manifestaciones referentes a la fase espiritual de la vida. Es una filosofía porque estudia las leyes de la naturaleza, aspectos visibles e invisibles de la vida, bajo sus conclusiones en los hechos observados. También asevera ser una religión porque se esfuerza por comprender y obedecer las leyes físicas, mentales, espirituales de la naturaleza, porque considera que son las leyes de Dios. Estas son las 3 posiciones del espiritismo moderno, y con estas 3 argumentos pretende involucrarse en el área científica.